Bienvenidas y bienvenidos al ciclo Maestras y Maestros del Cono Sur. Es un ciclo de entrevistas organizado por la sección Cono Sur del ASA. Cada episodio es a la vez un homenaje y un diálogo con una figura reconocida del pensamiento de la región. Charlamos con investigadoras e investigadores que con sus contribuciones han marcado la imaginación crítica en y sobre el Cono Sur y que constituyen referencias ineludibles para cualquier estudio actual o futuro. Yo soy Marta Estremera, doctoranda en la Universidad de Granada y coordinadora de comunicación de la sección, y en esta primera entrega estamos con una entrevistada de lujo, Dora Barrancos. Es investigadora, socióloga e historiadora feminista argentina con una vasta trayectoria marcada por un ejercicio intelectual y político entre la academia y las calles, entre los lugares destinados a la enseñanza y producción del conocimiento científico y los espacios públicos donde se conquistan los derechos de las mayorías según quienes han colaborado con ella. En sus propios términos, pertenece a la generación que quebrantó a inicios de los 60, y no solo en la Argentina, la menguada participación de las mujeres en la universidad. Después de una rápida incursión en el grado de Derecho, estudió Sociología en la Universidad de Buenos Aires y una vez terminados sus estudios de grado se desempeñó en diferentes áreas del sector público hasta que debió partir exiliada a Brasil. Además de completar los estudios de maestría y doctorado como historiadora, fue en este país que comenzó a desarrollar un interés por la historia del feminismo y por sus prácticas. A partir de 1984, en su regreso a Argentina con el restablecimiento de la democracia, su dedicación política como legisladora de la ciudad de Buenos Aires entre el 96 y el año 2000, por el partido del Frente Grande, convive con la gestión universitaria y una incesante actividad docente e investigadora en destacadas instituciones. En el año 86 ya ingresó como investigadora en el CONICET, cuya área, además de Ciencias Sociales y Humanidades, llegó a dirigir entre 2010 y 2019, tras una década, la del 2000 al 2009, como directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de los años se ha desempeñado también como profesora titular de la Cátedra de Historia Social Latinoamericana, también en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ha coordinado la Maestría en Estudios Sociales y Culturales de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Pampa y dirigido tanto la maestría como el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes. En cada uno de estos espacios, Dora Barrancos ha llevado consigo la impronta de un pensamiento feminista gestado en un primer momento a través de experiencias extraacadémicas, ¿no? Cuando todavía no tenía cabida en la institución, que para los años 90 ya impregnaba una obra que hoy es extensísima, dedicada fundamentalmente a pensar las confluencias entre historia, política y género en Argentina, en el Cono Sur y en América Latina en general, y en la que se cristalizan justamente las evoluciones de los puntos de vista de la historia de las relaciones de género y las sexualidades disidentes en los últimos 50 años. La compilación del volumen Historia y Género, publicado en 1993 por el Centro Editor de América Latina, en el que participó un nutrido grupo de especialistas, constituye el primer intento de ofrecer una muestra del giro historiográfico internacional, según declara la propia Dora. Y a este le seguirán libros imprescindibles como Inclusión, Exclusión, Historia con Mujeres, publicado en el 2002 por el Fondo de Cultura Económica, en este periodo del Instituto de Estudios de Género. Las mujeres y sus luchas en la historia argentina, publicada en 2006 por el Ministerio de Defensa, Mujeres en la sociedad argentina, una historia de 5 siglos, y Mujeres entre la casa y la plaza, publicado ambos por Sudamericana, o Moralidades y comportamientos sexuales, Argentina 1880-2011, publicado en 2014 por la editorial Biblos. Su historia mínima de los feminismos en América Latina,
un volumen de reciente aparición en la editorial del Colegio de México en 2020, se presenta como un trabajo que, en la línea del rigor, el compromiso y la generosidad que caracteriza anteriores contribuciones, consolida la labor historiográfica de toda una vida, al tiempo que invita a una expansión de las redes intelectuales y afectivas de todo el continente latinoamericano y, por supuesto, da cuenta del reconocimiento nacional e internacional del que actualmente goza la autora. Los numerosos premios que ha recibido, como el premio CONEX en 2016, con el que además se inauguró una nueva categoría de estudios de género dentro del área de humanidades, el premio latinoamericano y caribeño Claxo, 50 años en 2017, o los honoris causa otorgados por las universidades nacionales de Mar del Plata, Córdoba o Rosario, entre muchos otros laudatorios, no dejan lugar a dudas de la centralidad de su figura. También su desempeño como asesora ad honorem del presidente Alberto Fernández en esta última legislatura evidencia de otro modo la necesidad de un pensamiento feminista, siempre a la vanguardia y al tiempo arraigado históricamente, al servicio no solo de la política institucional, sino, y en última instancia, lo que creo que para Dora es más importante, de la vida de las personas. Sintetizar una trayectoria de este calibre es siempre un ejercicio injusto, ¿no? Muchas cosas quedan fuera, pero al menos hoy tenemos la suerte de que sea la propia Dora Barranco la que nos dé una visión más completa. Como ha quedado de manifiesto, o espero que haya quedado de manifiesto, tras este breve recorrido, a lo largo de tu trayectoria, Dora, has abierto muchísimos caminos, ¿no? Numerosos caminos nuevos. Tanto por circunstancias sociopolíticas como por motivos más personales ligados a tu propia biografía, motivos familiares, etcétera, te ha tocado ser pionera en distintos ámbitos, ser la referente para las generaciones posteriores, etcétera, ¿no? Pero quizá nos podrías hablar un poco más de cuáles fueron tus propios referentes y profundizar así en los inicios de tu carrera. Bueno, muchísimas gracias por esa síntesis de quien tiene tantísimos años. Tengo el privilegio de haber podido vivir mucho más que las generaciones anteriores, ¿no? Debido a tantas razones, complejas razones, pero que han estado significando un alargamiento de la expectativa de vida. Yo comenzaría diciendo que he estado muy influida desde muy pequeña por el incentivo del conocimiento, muy influida, muy estimulada, de alguna manera muy desafiada también, por muchas razones familiares, digo. Hubo una suerte de compenetración acerca de lo que podía significar de parte de mis padres, sobre todo de mi padre, una compenetración respecto a lo que podía significar el aumento de todas las posibilidades en relación a la formación ulterior, universitaria y demás. Era una familia muy modelada, en un sentido que sintéticamente podríamos decir letrada, un modelo letrado, un modelo político letrado, mucha politización. Mi padre era una figura conspicua en la lucha antifascista, por ejemplo. Mi madre era una figura particularmente alcanzada por el significado de lo religioso en orden al protestantismo, era partícipe de una de las iglesias proto-reforma, la iglesia valdense, que es anterior a la reforma y que luego va a unirse a la reforma, con yo creo, una perspectiva adherente doctrinaria calvinista. De modo que esto tiene significado para mí, ¿no? La crianza en un modelo calvinista es exigentísima. Entonces, había como dos apuestas, ¿no? A un ser muy exigido desde el punto de vista del desempeño intelectivo y también una apuesta a un desempeño moralmente afectado por el sentido también de lo colectivo, en ambos casos, ¿no?
Entonces tengo que agradecer esa fragua, porque evidentemente somos lo que somos a propósito de todas las oportunidades existenciales. Y sí, luego yo pude hacer un camino de formación en la escuela secundaria con muchas, yo diría, con muchos sacudimientos. La familia se tuvo que mudar de lugar en lugar, en fin, y yo concluí la escuela normal aquí en Buenos Aires, y rápidamente en fin, era de esas alumnas que en aquella época se las llamaba muy tragalibros, ¿no? Pero bueno, yo había encontrado en la perspectiva de los libros algo muy especial, ¿no? Una fruición, el olor a los libros, el olor a los libros. Me había sido como muy íncito en mi criación, porque mi papá, que era director de escuelas, recibía en aquellas épocas cajones con libros que les mandaba el entonces Consejo Nacional de Educación. Y a mí me ponía de fiesta el olor a los libros. Así que no es verdad que yo comencé a leer con 2 años, por ahí, como se ha dicho, muy simpáticamente, sino que me creía que leía a los 2 años. Es diferente, ¿no? Entonces, pero sí recuerdo que desarrollé una amistad íntima con la lectura, ¿no? Era una suerte de anteparo, una suerte de blindaje, una suerte de, yo diría también de estocada, ¿no? Entonces, eso me parece que fue muy reordenadora también de los significados profundos que también pude inclinar hacia a la política, a la vida política. Mucho interés por la vida política. Y bueno, y tal como has mencionado, cuando fue la hora de la elección de la profesionalidad, yo estaba imbuida de la idea de que podía ser una buena abogada, dada mis enormes consagraciones a estilos de conducta que podíamos llevarlo a un plano sintético de la justiciera básica, ¿no? La justiciera básica. De eso tengo como una resonancia muy profunda. Lo injusto, cualquier marca de lo injusto, me estremecía profundamente. Entonces, y también he dicho que algo que señalaba desde ya tal vez una preindicación hacia el feminismo, mi padre creo que era un feminista muy particular, y mi madre tenía ideas que, me doy cuenta, arraigaban en algunos presupuestos, digo, de principios feministas, sin que enarbolara la bandera violeta, no digo eso, pero había esas indicaciones. Entonces, yo creo que no me quiero perder la idea de una justiciera básica. Implicaba tal vez una acomodación a lo que serían las formaciones en el derecho, dado que, bueno, se supone que el derecho se ocupa de la justicia. Entonces, pero fue un poco decepcionante para mí, no encontraba, yo buceaba algo más, encontraba la norma, pero yo quería saber cómo era la articulación relacional. La norma derivaba de qué. Obviamente, en esos años, con 17, 18 años, no era capaz de hacer un análisis tan refinado como el que pude hacer posteriormente, o por lo menos parecido a lo refinado. Entonces, allí yo creía que le faltaba a ese motivo tan interesante, al mismo tiempo tan instigante como era el derecho, pero le faltaba la gente, le faltaban las personas. Entonces fue ahí que decidí, hice el curso de primero, el curso de nivelamiento que había, un ciclo básico, que fue muy expresivo en mi formación, pude absorber muchísimo. Pero luego ya cuando comenzaron los ciclos regulares, me di cuenta de que me aburría muchísimo. Así que rápidamente opté por una carrera
que había surgido en esos años, en esa coyuntura que era la sociología. Y así fui a parar a Filosofía y Letras, a hacer nuevamente, me admitieron creo algunos tópicos que había hecho en el ciclo básico de Derecho, entonces se llamaba de otra manera, se llamaba curso, no exactamente como hoy se llaman ciclo básico. Y fue también muy hermoso lo que me ocurrió, porque también volví a ver que mi deseo era completamente diseminado entre filosofía, sobre todo historia, filosofía, sociología, básicamente, pero también me interesaba psicología. En aquel momento, filosofía y letras era un as de sociales y humanidades, ¿no? Entonces, todo eso era interesante para mí. Pero bueno, decidí por sociología porque había que optar. Pero hice muchas materias que tenían que ver con el tópico optativas, ¿no? Es decir, la categoría optativas en historia. Y fue muy fascinante, me daba cuenta de que era una gran asignatura para mí la historia. Además, en aquel momento era el titular de Historia Social General, que era un compendio extraordinario, una vibración extraordinaria, era José Luis Romero, el gran, destacadísimo historiador argentino. Entonces, bueno, soy hija de ese tiempo, soy hija de las tensiones de los años 60, soy hija verdaderamente producida por todos los conatos de rearticulación de lo social y sobre todo de justamente de una especie de interpelación social profunda radicalizada que hicimos los jóvenes en esa coyuntura de los años 60 y 70. Quiero decir que estoy muy de acuerdo con el pensamiento de Deleuze, que fue un formador fundamental. Deleuze, Foucault, Gramsci, el despertar con Gramsci fue muy, muy, muy sintomático para mí, y luego la lectura, creo que de Deleuze y Foucault, sí. Lectura de Foucault que pude hacer sobre todo durante el exilio. Foucault no estaba tan diseminado en la Argentina en los años 60, finales de los 60 y 70. Había ciertas evocaciones, pero no puede decirse que hubiera inclusive tópicos atinentes. Además, la universidad se había trastocado profundamente, ¿no? Durante la dictadura de Onganía, etcétera. Pero sí, gran parte de, digamos, de los repertorios que se salían de los tópicos regulares de los programas era la Escuela de Frankfurt, ¿no? Pero no recuerdo para nada que hubiera un seminario. Los seminarios se hacían fuera de la universidad. Había, sí, espacios, locus particulares en donde algunos profesores, por su cuenta, desarrollaban, sobre todo Lacan, desarrollaban aspectos críticos de Freud, desarrollaban, sí, los elementos nutricios fundamentales de Foucault. Deleuze, por ejemplo, nunca fue dada sus teorías dentro de sociología, pero fueron para mí una compañía notable. El caso de Deleuze creo que ha sido el que más partió mi cabeza, y luego, desde ya en la estancia, la salida obligada hacia Brasil me llevó a lecturas nuevas. Y sí, tienen ya que ver con las lecturas que fui adoptando respecto de matrices mayores que tenían que ver desde ya con lo que podría ser la justicia social encaradas desde el punto de vista de la bibliografía teorética, ¿no? Las lecturas de autores tan notables como Epi Thompson, las lecturas de Hobsbawm. Hobsbawm ya lo teníamos en un repertorio muy, yo diría, muy sistemático gracias a las lecciones de Romero, pero Epi Thompson fue toda una adquisición durante el exilio y después otras lecturas que fueron muy impregnadoras de sentidos. Voy a decir una.
que también fue una especie de, digamos, de conmoción, más allá de la dificultad del texto. Canguilhem, George Canguilhem, lo normal y lo patológico. Entonces me nutrí de, yo diría, había un abastecimiento muy disímil, muy heterogéneo, y de luego Castoriadí, no voy a poder dejar de nombrar a Castoriadí como, yo diría, como patrística muy renovada que adquiero en los años de exilio. Y sí, desde ya, mi encaminamiento hacia el feminismo, que lo he nombrado muchas veces, pero bueno, ahí sí toda una oportunidad de, ¿cómo decirlo?, de volver sobre mis déficits, ¿no? De volver sobre mis profundas brechas en esto del no conocer y instigantes lecturas que se me amontonaron como un vértigo, cuando desperté claramente a la conjunción feminista. Y justamente viendo los cambios, ¿no? Ya que hablamos del panorama más actual, viendo los cambios que se han producido desde que comenzaste con tu trabajo hasta ahora, ¿cuál sería para ti esa investigación pendiente, digamos, más mirando hacia el pasado y un poco más en el presente, incluso en el futuro, ¿no? ¿Qué horizontes crees que se abren bajo las condiciones actuales o cuáles deberíamos abrir en un futuro cercano? Yo voy a decir lo que Deleuze aseguraba, ¿no? El pensamiento nos viene del lado de afuera. Y es así, ¿no? Esa dialéctica entre lo subjetivo y lo que está afuera, entre texto y contexto, hay que tenerlo siempre en cuenta, porque estamos moldeados por una malla de significaciones que finalmente hace, ¿no? Una suerte de desasosiego y de expectativa, y que nos van conduciendo. Y yo creo que efectivamente hay algunos hitos, ¿no? Hay uno muy particular, creo que es un hito formativo elemental de mi socialización elemental, el gusto por la lectura, eso es un hito, ¿no? El gusto por la lectura, esto es un hito. Lecturas que a veces no comprendía del todo, ¿no? Textos que eran, no importaba, eso era lo de menos, hacía ruido, no importaba tanto la capacidad que yo tenía para darle significación, hilos muy elementales de comprensión inclusive, ¿no? Pero bueno, ahí están. Luego, hitos que tienen que ver con nudos familiares, yo tenía mucha emulación de lo que había sido el desempeño de una tía mía, que en fin, que fue importante, pero quedó en el socavón, Leonilda Barrancos, una gran socialista que estuvo mucho tiempo fuera del país y demás. Eso también, ¿no? Debo decir que ahí ha habido un aspecto de incentivo, aunque ella no lo hubiera sabido, pero me recuerdo particularmente los libros que me obsequiaba, yo la traté poco. Después, el hito de haberme encontrado en la universidad dando clases con relación a algunas circunstancias que seguramente hoy están en una Arcadia muy clausurada, nuestra preocupación en aquel momento por una reivindicación de los motivos que finalmente no debían ser reproductivos de la educación, ¿no? La tesis educación-reproducción fue todo un hito en mi pasaje y tal vez luego una especie de exorcismo de esa visión. Volví sobre un reconocimiento de que no era exactamente así, que la educación debía ser considerada una manifestación fundamental, un dispositivo extraordinario de la condición humana que podía ser, voy a decirlo casi en términos iluministas, liberador, pero no dejo de pensar ahora que estoy tan vieja de que esa
ese conato hacia el conocimiento tiene que ver con un ejercicio también de liberación, ¿no? Y luego eso fue entonces, fue demarcado. La experiencia de historia social general, como dije, en la universidad fue enorme para mí. Y desde ya, los hitos políticos, ¿no? Algo que debo decir vitalmente, ¿no? Mi entrega a una militancia política, ¿no? También fue un hito, una militancia que tenía que ver con transformar radicalmente nuestra sociedad injusta, cuyo lexema de base era la realización entonces de una sociedad justa, equitativa, con justicia social, etcétera, etcétera. Y sobre todo en mi país, en donde estaba proscripto nada menos que el cauce político mayor de que significaba la adhesión de las mayorías populares, el peronismo, ¿no? Entonces, yo también me correspondo con esa circunstancia generacional, ¿no? Y una comprensión completamente diferente de lo que habían hecho mis padres, por ejemplo, que no eran peronistas, y que es tan típica de la gente de mi generación. Otro hito. Y luego, sí, el hito Brasil, insisto, Brasil para mí fue una experiencia muy conmovedora en muchísimos sentidos. El desarraigo pudo ser paliado, desarraigo primero, en fin, que tenía avisos dramáticos, yo tuve que salir sin mis dos hijas, las dos mayores, a raíz de una dificultad jurídica tremenda, la imposibilidad de ser yo regente de la potestad de mis niñas, ley que pudimos conseguir entonces la patria potestad compartida ahí al inicio de la democracia, y que obviamente también tiene que ver con mi giro feminista. En suma, hay muchos hitos y desde luego, digo, el encontrarme con paulatinamente con con esta patrística bibliográfica que he mencionado antes. Y ahí sí, textos luego fundamentales como Sheila Rawton. Para mí Sheila Rawton fue aquel libro, Las mujeres y la revolución, fue impactante. Simone de Beauvoir, a ver, vamos a hacer un pequeño alto en Simone de Beauvoir. Yo leía a Simone de Beauvoir en los años 60, finales 70, ahí, antes de la aparición del brutal terrorismo de Estado en mi país, y lo leí, siempre lo voy a confesar, con mucho interés literario. Es notable, ¿no? Cómo los sentidos son diversos. Uno puede leer algo dentro de una perspectiva, dentro de un tipo de percepción y de un tipo también de sensibilidad y de sensaciones. No es lo mismo haber releído Simone de Beauvoir cuando era feminista. Entonces, fueron interpelaciones muy diversas. La primera, qué bella bibliografía, qué bello texto, qué bella literatura, qué notable, ¿no? Pero muy poca capacidad de interseccionalidad hacia mi subjetividad en orden a hacerme feminista. Bueno, de todas maneras, Simone de Beauvoir cuando escribe ese libro no era feminista. Así que bueno, es un pecado grande, pero no tan desmesurado. Y luego, sí, esa seguidilla de textos, sobre todo de historia de las mujeres. Yo leí muchísimo porque tuve la suerte, en fin, de hacer mi posgrado en Brasil, de leer en oportunidades diversas muchísima bibliografía que había llegado, sí, a las bibliotecas de Brasil. No estaban en Argentina, además por la dictadura, pero Campinas, que es donde años después yo volví a hacer el doctorado, con yo diría, un acierto de acumulación bibliográfica feminista notable. Por ejemplo, Campinas tenía relaciones de alta estabilidad en la compra de Science, por ejemplo, del Journal of Human History, de
una serie de, digamos, de ediciones que fueron notables para mí, que pude leer. Marta de Vicinus, que, en fin, después no ha tenido tanto impacto, pero bueno, de España, Mary Nash. Mary Nash fue un hallazgo notable para mí, y sí, las francesas desde ya, John Scott y las francesas, Perrot, Michel Perrot, todo eso hizo yo diría, un precipitado acumulativo, pero fíjate que tenía ya bastante que ver con historia. Kate Millett, por ejemplo, yo leí un poco después a Kate Millett, ¿no? La política sexual y demás. Firestone también. Firestone son ya lecturas de los años 80, o Harman, pero en fin, y sí, de los años 90 y más todavía, una lectura más, más demorada de las radicales feministas norteamericanas, y bueno, un encuentro, sí, más acá, hay que confesarlo, con la producción de nuestras feministas de América Latina, ¿no? Julieta Hirhut. Julieta sí la pude leer, yo lamentablemente no la conocí, ella murió muy joven, pero Julieta me parece hoy todavía una figura impresionante. Desde ya, ¿no? Las queridas colegas mexicanas, Marta Lamas, Marcela Lagarde, no quiero ser injusta en la nómina. Y bueno, pero quiero decir que fueron muy impactantes las lecturas de estas latinoamericanas, que debe decirse, como nos ha ocurrido, siempre tenemos una cierta vocación de imantación primero, por cierta externalidad a la región. Esto nos ha pasado, y luego nos damos cuenta de todo lo bello endogámico que tenemos, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero bueno, son figuras a las que debo muchísimo, y desde ya las historiadoras que tenían que ver con nuestra situación, ¿no? Historiadoras, desde luego, sobre todo las norteamericanas dedicadas a la situación de Argentina, el caso de mi querida Donna Gay, gran amiga, y Asunción Labrín. Asunción Labrín, estoy obligada a dar estos nombres, ¿no? Que se tornaron amiguísimas, ¿no? Y Sandra McGee Deutsch, ¿no? Que ha hecho aportes muy, muy, muy considerables respecto de las luchas de las mujeres en la resistencia al fascismo. Eso me parece que no puedo omitirlas, a todo este repertorio. Y sí, sintonías muy, muy finas, más recientes, con la producción que ha venido haciéndose en América Latina, la producción de nuestras discípulas, la producción de nuestras discípulas. Celebro con fruición el hecho de que nuestras discípulas nos hayan superado largamente en todas las marcas. Es para mí de un estímulo enorme, ¿no? Cada una de esas prolongaciones, al final son prolongaciones yo diría, de nuestra profunda convicción acerca de la transformación de la sociedad. Y ver esos repertorios tan abigarrados y tan bellos y tan renovadores es para mí un motivo de enorme emoción. Y precisamente en los últimos años, bueno, el movimiento feminista, sobre todo en Argentina, viene logrando transformaciones muy relevantes, tanto a nivel político como en la vida pública en general, ¿no? Las leyes del aborto, las nuevas leyes sobre disidencia, etcétera. Y creo una pregunta clave en el escenario postelectoral en el que nos encontramos es precisamente, ¿no?, por cuál va a ser
su nuevo rol, o si va a cambiar, que parece claro que sí. En todo caso, ¿cómo ves tú la agenda feminista a partir de ahora? Bueno, yo no puedo dejar de evocar en este momento la oportunidad extraordinaria que fue la iniciativa de Isabel Morant, antes que, para cerrar el capítulo anterior, con relación a la historia de las mujeres en España y América Latina, que fue un maravilloso momento que nos unió. Isabel tuvo la gracia de unir a un enorme grupo de mujeres y, y yo trabajé mucho acá con la querida Graciela Cano, gran compañera de México, y Asunción Labrín. Hicimos lo que te correspondía a los capítulos de América Latina, tanto del siglo XIX como del siglo XX. Dicho esto, yo creo que hay, sobre todo en historiografía, caminos todavía no recorridos, volver sobre algunas argumentaciones, volver a repensar algunos fenómenos, volver a significar tal vez con otras miradas algunos tipos de relaciones, etcétera. Felizmente ha estado creciendo también mucho la historiografía propia de las disidencias sexogenéricas. Pero, y ha habido muy buenos trabajos, excelentes trabajos, algunos realizados por queridos varones, ¿no? Que le han hincado el diente a estas circunstancias. Pero yo creo que se abren muchísimos caminos todavía, ¿no? Sobre todo pensando en el presente. Eh, Pensando en las situaciones existenciales de las mujeres hoy en América Latina, me parece que nos debemos trazados. Voy a hablar de mi país, no voy a sugerir cuestiones extrafronteras porque obviamente cada país es un nudo y debemos respetar, más allá de las similitudes, las enormes disimilitudes que tienen que ver con fenómenos de contexto, con los propios fenómenos societales, culturales propios de cada país. Voy a hablar de Argentina. Acaba de aparecer una nueva historia de las mujeres en la Argentina y me parece que tiene comunicaciones muy bellas, muy renovadas. De todas maneras, tendríamos, tal vez hay análisis sobre política muy buenos. Voy a nombrar apenas algunos tópicos, ¿no? La cuestión sobre todo de la injundia política y la injundia militante de las mujeres en las décadas esas de tanto vértigo que fueron los 60 y 70, las opciones por la lucha armada, etcétera, que han estado siendo muy examinadas, todas esas cuestiones y muy bien examinadas. Ahora, todavía nos debemos muchísimos marcos, sobre todo han aumentado enormemente las calidades y las cantidades de trabajo que refieren a las zonas no precisamente de grandes conurbanos, ¿no? Lo que sería en nuestro país el área de Buenos Aires y su conurbano, el área de Córdoba, el área de Rosario. Desde luego siempre ocurre que hay una necesidad todavía de explorar mucho más, por ejemplo, género y poblaciones originarias, ¿no? Hacer muchos análisis más demorados, sobre todo teniendo en cuenta la versatilidad enorme que presentan esas comunidades, ¿no? Yo parto del principio de salirse de la falsificación o de la mitología, de la coherencia que representan las poblaciones originarias. La coherencia, digo, el hecho de que, por favor, la admisibilidad que es indispensable tener acerca de la multiforma cultural que hay en cada comunidad que parece que es monolítica en orden a una cultura. No es así. Hay fricciones, tensiones, esto me parece que hay que indagarlo mucho más, ¿no? Salirse del mito de la homogeneidad. Ya sabes que para mí una gran autora,
Yo voy a decir que tengo dos autoras que me han también conmovido mucho. Bonnie Smith, con su precioso El género de la historia, que tuve el gusto, soy la que dirige la colección Géneros de la Universidad Nacional de Quilmes, de la gran editora, y el primer texto fue una traducción de ese precioso manifiesto de Bonnie Smith. Y el otro texto es Sheila Ben Habib, los textos de Ben Habib, ¿no? Acerca de sus alertas respecto de las falsas manifestaciones de lo homogéneo en nuestras diversas circunstancias. Así como he hablado de pueblos originarios, es necesario hablar también de la heterogeneidad que está en la condición femenina, por ejemplo, de grupos como las académicas, ¿no? Hay una falsa homogeneidad. O, por ejemplo, tenemos que bucear mucho en las profesiones que eran profesiones casi de límites, las profesiones que estaban en los límites de lo posible e imposible. Eso es en el siglo XX, particularmente en Argentina. A mí me hubiera gustado muchísimo, pero la verdad es que no sé si voy a poder hacerlo, e hice la promesa de hacer un trabajo que llegara a esas profesiones díscolas o atrevidas o más bizarras. Las primeras periodistas, desde ya se ha escrito mucho sobre eso, pero todavía es necesario ver más. Las fotógrafas, las marchands, las mujeres que se ocupaban del, digamos, de la venta y compra de obras de arte. Es una preciosa saga. Y sus vicisitudes en un mundo tan misógino, ¿no? Como era el mundo yo diría, del mercado de artes. Las artistas en general, ¿no? Las artistas, no las artistas del celuloide, hay trabajos, pero me parece que todavía tenemos que rescatar, sobre todo las artistas que se dedicaron al teatro, las productoras, las directoras, la música, las mujeres en la música han sido muy parcialmente tratadas. Bueno, desde luego, las mujeres en la ciencia han tenido mejor oportunidad, pero todavía hay muchos huecos, ¿no? Yo misma trabajé y hay otras oficiantes que lo han hecho, pero me parece que queda mucho por decir respecto de los momentos más recientes, ¿no? Sabemos por ahí bastante lo que pasó en 1920, 1930, pero sabemos tal vez poco de las exploraciones. Desde luego me estoy metiendo ya, siempre hay la necesidad de la pluridisciplina. La historia no es nada si no trabaja en asociación con la sociología, la antropología, en fin, todo lo que sabemos. Y desde luego estoy hablando también de una historia más reciente respecto de bueno, las vicisitudes en la formación musical, por ejemplo, y aún en las formaciones en donde parece que hay muchas mujeres, como el ballet, ¿no? Pero también hay mucho dolor y muchísima muchísima imposición de parámetros que suelen ser, aún en figuras femeninas, muy patriarcales. Entonces, un poco desbrozar, ¿no? Las prácticas de poder, en fin, tenemos mundos y mundos todavía que explorar en términos vinculares de géneros. Desde luego, muchos análisis de masculinidad han venido hoy, han asomado de manera muy rigurosa, pero tenemos, en fin, todavía que contrastar mucho con las masculinidades del siglo XIX, sobre todo del siglo XX. Hay muchos trabajos sobre disidencias hoy día, pero tendríamos que ver qué pasa con las regularidades llamadas masculinas, esas hegemonías que habría que poner en tela de juicio, ¿no? En fin, ni hablar, hay mucho trabajo de las mujeres en los deportes, pero muchos, felizmente, muy buenos trabajos, pero todavía es necesario mayores alcances. ¿Qué pasa? Y con el periodismo especializado en actividades no precisamente tan altamente feminizadas, ¿no?
por ejemplo, el periodismo especializado, las mujeres que trabajan en la especialización de los deportes. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido sus mayores vicisitudes? En fin, y desde ya, todavía lo obvio, ¿no? Porque hay la obviedad. Parece que todo ha sido dicho sobre la educación, pero todavía tenemos que hacer investigaciones acerca de las mujeres que se formaron en la universidad y que colgaron sus títulos en sus casas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Esto es notable, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? Tenemos conjeturas desde ya. Pero lo más interesante es que necesitamos repertorios de mucho más rigor. Y por último, ¿qué pasa con la condición femenina? La politización, que para mí ha sido muy íncita a lo largo de los siglos, pero que efectivamente se revela hoy con incentivos tan notables para la permanencia en la esfera política y desde ya no apenas el análisis de la violencia que las hace objeto tan encarnizado en algunos momentos, pero también, en fin, qué es lo que ha pasado con sus evoluciones a lo largo de sus biografías. Y precisamente en los últimos años, bueno, el movimiento feminista, sobre todo en Argentina, viene logrando transformaciones muy relevantes, tanto a nivel político como en la vida pública en general, ¿no? Las leyes del aborto, las nuevas leyes sobre disidencia, etcétera. Y creo una pregunta clave en el escenario postelectoral en el que nos encontramos es precisamente, ¿no?, por cuál va a ser su nuevo rol, o si va a cambiar, que parece claro que sí. En todo caso, ¿cómo ves tú la agenda feminista a partir de ahora? Años. En primer lugar, veo a la agenda feminista con la necesidad imperiosa de una rearticulación estratégica. Estos años fueron años muy venturosos, digamos, los años que van desde el 2003 al 2015, si analizas, hemos tenido un ascenso enorme en materia de leyes que tienen que ver con derechos personalísimos y que alcanzan no solo a las mujeres, a las disidencias sexogenéricas. Es para nosotros un motivo de completa, yo diría, reverencia y significación celebratoria la ley de identidad de género y sus consecuencias más recientes, ¿no? Por ejemplo, el cupo para las personas trans en todo el Estado argentino. Obviamente todas estas cuestiones están en jaque en este momento. Hay un reverbero gravísimo de instalación de la extrema derecha en este momento en el gobierno a propósito de los resultados de las elecciones recientísimas. Y yo particularmente me muevo entre diversos sentimientos, pero tal vez el que más me está significando es el estupor, el estupor. Hay que comprender qué es lo que ha pasado, no es fácil, necesitamos mucho análisis empírico, salir de la idea conjetural, me parece, yo creo que, en fin, necesitamos como nunca hacer trabajos desde todo punto de vista, sociológicos, antropológicos, en fin, historiográficos, acerca de esta coyuntura. Más que la pregunta ¿por qué?, que siempre es una pregunta metafísica. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo fue que? ¿Cómo ocurrieron? ¿Cómo se establecieron esas coordenadas que llevaron a este montaje, ¿no? Esto no viene de Marte ni de Neptuno, claro. Esto que nos ocurre ha sido un tránsito extremadamente terrestre y por lo tanto, como decía el gran Vico, tenemos posibilidades de desentrañarlo, ¿no? Entonces, yo creo que esta es nuestra obligación. Las feministas, en primer lugar, tenemos que tener toda la serenidad
para prepararnos para lo que yo no dudo de que va a ocurrir, y es la resistencia. La resistencia. Va a desaparecer inmediatamente el ministerio propio que habíamos ganado y van a sobrevenir tentativas regresivas de todo orden. Esto significa que vamos a tener que estar unidas, ¿no? Que vamos a tener que tener un enorme grado de empatía, más allá de las diferencias políticas, etcétera. Todavía estoy aguardando un análisis de cómo votaron las mujeres, sin embargo, es doloroso tal vez ver, por lo menos, en fin, algunas escenas en donde la militancia que se expresó el día 19 tenía rostros femeninos, digo, la militancia que expresó su adhesión a la fórmula que triunfó, había jóvenes. Pero bueno, tenemos que hacer mucho, mucho análisis fino y prepararnos para todas las formas de resistencia. En fin, yo digo siempre que he vivido casi toda mi vida, tal vez haciendo significativo mi ADN de resistencia, ¿no? Entonces, que no es mío solamente, es muy propio de mi generación, es cierto, pero no desesperarse. Yo creo que la fórmula está en una serena actitud de resistir y al mismo tiempo de no desesperarse. La desesperación no es lo que nos conviene a la humanidad en general y sobre todo a los cauces feministas. Sabemos que tenemos que tener por ahí mucha argucia, desde ya mucho tesón y muchas tretas, para volver a conseguir los sectores aliados, sobre todo si trastabilla, si está en jaque, nada menos que lo que vemos que aparece como mayor amenaza, y es retractarnos nada menos que de la ley de aborto. Eso sería, yo diría así, un aspecto de máxima que tenemos que prever, de la misma manera que pueden sobrevenir tentativas de eliminar leyes fundamentales como las relativas, no sé si la identidad de género, sí, por ejemplo, hay un decreto en orden a la identidad no binaria registral. Como es un decreto, ahí está la cuestión, se puede sacar con otro decreto. Pero yo creo que es probable que alguien señale alguna prudencia al desquicio que ha tenido el sortilegio de ganar estas elecciones. Yo espero que haya alguna señal de prudencia. Espero, no me hago muchas ilusiones sobre que sí, no tengo la menor duda, mi apuesta a las resistencias de todas las congéneres, inclusive con marcas, insisto, felizmente mayores que las que una puede dar debido a la franja etaria en la que estoy. Pero ahí donde sea necesario decir nuestra palabra, animar y sobre todo provocar el sentido optimista de esta transformación, ¿no? Siempre me ha acompañado la vocación optimista y aún en medio de estas tinieblas digo, no tengamos pesimismos preventivos. La acción humana es fundamental y esto se revela transhistóricamente a propósito de grandes padres como Spinoza y de madres también, que finalmente nos han inculcado una subjetividad que efectivamente tiende a aparecer con todo el brillo, con toda la luminosidad de las conductas dignas, resistentes.
Bueno, Dora, me queda solamente agradecerte que hayas compartido con nosotras este momento, que nos hayas contado sobre tu trayectoria y esperamos que sea inspirador todavía para más personas que puedan llegar a conocerte mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Y mi mensaje es: no se dejen inhibir, no se dejen opacar por las tinieblas, las negruras y los nubarrones. Arriba el espíritu, arriba la fuerza, arriba nuestras potencias.